el nombre de Jesús. Y el tema que tenemos en esta mañana es un tema con el cual damos el comienzo de nuestras enseñanzas, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha puesto en nuestro corazón. Y el tema se llama la salvación. Con eso vamos a empezar. Con ese tema tan lindo que hoy vamos a comprender lo maravilloso de lo que es la salvación en la vida de la humanidad. Y no solamente en la vida de la humanidad, sino la salvación que tienes tú y que tiene un gran valor en tu vida y tú no te has dado cuenta. Y hoy vamos a entender las definiciones sobre esto. Quiero que vayamos pedaceando, ¿verdad? Y analizando de acuerdo a las preguntas que yo le dejé a usted. Dice, ¿qué es la salvación? Mire, usted se va a aprender hoy la definición de esto. Y dice la palabra, ¿verdad? Y lo que el Señor lógicamente ha revelado. Dice, es la liberación de un peligro o un sufrimiento a la humanidad o al humano, para que usted me entienda. Salvar, dice, es liberar, pero no solamente liberar a alguien, sino protegerlo. ¿De qué? Vamos a ver de qué esta salvación o el salvarte o el rescatarte o apartarte de un peligro. Vamos a ver de qué te va a proteger el Señor. Entonces dice acá, esta es la salvación. Es algo eterno. Nosotros tenemos que comprender que la salvación no solamente es un rescate en este momento que nosotros estamos en la tierra, sino que es un rescate eterno. Por eso habla de que la salvación no es algo que es acá solamente, óyeme, es algo que va más allá de lo que es lo natural, porque el natural es que nosotros decimos, bueno, somos salvos, tenemos fe que vamos a ir un día con nuestro Señor a tener promesas, recompensas, sí, pero eso simboliza que la salvación te lleva a una vida eterna. Mire qué lindo. Dice, se refiere a la liberación eterna del humano. Mire, ¿y de qué hablamos acá? Esto implica lo que pasó en el huerto del Edén, que nosotros lo vamos a leer más adelante, implica las maldiciones que muchas veces hemos arrastrado. Dice maneras o costumbres que heredamos de nuestros ancestros. ¿Qué más? Prácticas que nos llevan a la desobediencia o prácticas que nos llevan a darle la espalda a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo que nosotros le damos la espalda a Dios? Cuando nosotros desobedecemos al Señor, nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero seguir tus instrucciones. Y esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. Hubo una desobediencia y cuando estaba meditando en esto, el Señor lógicamente habla y fue tan lindo lo que el Señor nos lleva a través de su palabra. Y por eso yo quiero que usted en este año no sea persona que solamente venga a oír una enseñanza, sino que usted sepa lo que la enseñanza le está enseñando a usted en su propia vida y que usted tome esa porción para poder crecer en este tiempo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? Dice usted, no, es que Dios, ¿verdad? Tiene muchos hijos allá en el cielo y dio a Jesucristo porque, no sé, como que no quería a Jesucristo tenerlo un tiempo en el cielo y lo mandó para la tierra. No, hay un plan y lo vamos a descubrir hoy también en la palabra. Y dice, Juan 3:16, versículos que nosotros los hemos leído, pero queremos que hoy los comprendamos. No solamente leernos, sino comprenderlos. Dice, porque de tal manera, óigame, amó Dios al mundo, no dice solamente a nosotros, dice a todo el mundo. Y esto es algo tan bello cuando yo lo leía. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la palabra, dice que Dios amó al mundo, que dice que ha dado a su Hijo unigénito, el unigénito creado con un propósito, un plan, una revelación para el mundo. Y dice acá, ¿verdad? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mire qué cosa, ¿cómo? No se pierda el rescate, el auxilio. Oiga, no se pierda más, tenga vida eterna, el plan perfecto. La salvación es aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que te promete el Señor a través de la salvación? Que es el autor. ¿Quién es el autor de esta salvación? Jesucristo, Dios lo presenta acá.
Y vemos que es alguien que está acá siendo mencionado. ¿Y qué pasa acá? Dice acá, mas tenga una vida eterna. Y qué lindo, porque el recibir al Señor en nuestros corazones en este momento no es religiosidad, no es, no, porque a mí me inculcaron esto, no, es el mayor regalo que nosotros hemos recibido, nosotros, usted, mi persona, y debemos de tener un gran cuidado desde ahora en adelante con esto que se ha entregado, que es el Hijo para nosotros. Y dice la palabra clara, ¿verdad? Dice que Él nos vino a rescatar. Aquí dice que Jesucristo es el rescate de la humanidad y es el don dado a los hombres para poder intervenir, para poder Él, ¿verdad?, hacer su obra poderosa en cada una de nuestras vidas. Mientras yo estudiaba, el Señor me llevaba a algo más profundo y yo lo voy a explicar al final. Y algo que me impresiona es la palabra, ¿verdad? Más adelante lo voy a decir, pero hubo un encuentro que yo me sorprendí entre Nicodemo y veo cómo Nicodemo está hablando, ¿verdad? Con Jesús. Y vemos que Nicodemo le hace muchas preguntas a él y le pregunta que cómo heredaría el reino de los cielos. Dice que se fue de noche, lo buscó, pero habla algo más poderoso la palabra. Y a mí me gusta cómo el Señor le habla a Nicodemo y le dice, ¿verdad? Más abajo en la palabra le dice, y le habla de él mismo presentándose como el autor de un plan de parte de Dios en el cielo. Y a mí me impresionó y lo vamos a leer al final en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Vamos a ir a la creación. ¿Qué pasó al inicio de la creación? ¿Qué fue lo que pasó al inicio de la creación? ¿Por qué? ¿Verdad? Si Dios dice en su palabra, Génesis 1:27, anote, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, como remarcando Dios. Si yo dije una vez, lo vuelvo a repetir. Varón, dice, y hembra los creó. ¿Qué representa esto? Esto representa el diseño del reino de Dios semejante a él. Mire, ¿por qué? Porque cuando el Señor coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén, los coloca con un diseño semejante a él. ¿Cómo es Dios entonces? ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Usted puede decirme ahí, puede escribir algunas de ustedes, decirme, yo creo que Dios es así, porque esas virtudes que Dios tenía, las tenía Adán y Eva en ese momento. La palabra lo dice, los creé a imagen y semejanza mía. A imagen mía las creé, o sea, lo vuelve a remarcar. Entonces nosotros vemos que había un diseño perfecto, porque Dios es Dios perfecto, ¿verdad? Entonces, dice acá, ¿verdad? Esto representa, como les repito, el diseño del reino de Dios a todas las cualidades, ojo, moralidades, personalidades, para ser representadas en la tierra. O sea que el Señor había hecho un diseño perfecto de unos embajadores, tal como Dios era en su plenitud, eso en su plenitud, había hecho a Adán y Eva así, semejante acá. Por eso, cuando el enemigo viene y ataca, le dijo, es que si tú comes del árbol, quiero que analicemos, si tú comes del árbol del bien y el mal, tú vas a ser como, ¿quién le dijo? Como Dios. Pero el problema es que ellos ya eran como Dios, ¿sí o no? Porque eran semejanza de Dios y los creó Dios similar a lo que Él era. No más que Dios es Dios, lógicamente, pero lo que le quiero hablar es que tenían habilidades, tenían capacidades, tenían cosas semejantes al Dios. Por eso Dios cuando los veía los miraba semejante a Él. Mire qué lindo esto que yo estaba analizando y digo yo, qué hermoso, qué hermoso. Dice, qué gobierno le dio Dios a gobernar a Adán? Porque usted sabe que Dios no solamente lo puso en aquel huerto para que anduviera viendo los lagos, no, le dio un trabajo asignado.
y Dios confió en ellos. Y dice Génesis 1:28. Anote, porque yo al final voy a decir que levanten su cuaderno para ver quiénes anotaron. Y dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y dijo, fructificaos, multiplicad, llenad la tierra y subyugada y señorea la tierra. Mire qué lindo. Y señorea, en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio gobierno en los aires, le dio gobierno en la tierra, le dio gobierno en todo lo que tenía que hacer. Por eso se sabe que el enemigo no estaba como muy alegre porque tenía esta creación gobernando sobre un lugar específico y esta creación estaba estaba en ese momento, hermanos, amparada por la perfección de Dios, por la santidad de Dios, porque había mucha inocencia en el humano en ese momento. Pero vemos que el enemigo siempre viene y por eso nosotros debemos de saber. Y aunque usted tenga un propósito, aunque usted tenga un llamado, aunque usted, hermanita, tenga asignaciones, así como tiene Adán en este momento, usted tiene que entender que hay un adversario y que ese adversario quiere que el propósito y el diseño y la asignación que usted tiene en el reino, ¿qué pasa? Sea quitada de sus manos. Así de sencillo. Dice, ¿qué pasa cuando Adán y Eva desobedecen a Dios? ¿Qué pasó? Y todo esto, ¿verdad? Son tal vez enseñanzas primarias, pero de mucha importancia, porque muchas veces desconocemos nosotros cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja también en nuestro llamado, en todo lo que Dios nos ha entregado a gobernar. Y dice que hubo una caída del hombre, semejante, dice. Mire, hubo una gran caída del hombre. ¿Por qué? Mientras yo estaba analizando, porque estaba estudiando, yo decía, hay diferentes personas, ¿verdad? Que he escuchado y escucho que dicen, no, pero es que la que pecó fue Eva. Sí, sí, ella fue la que, ¿verdad? La serpiente fue y le empezó, ¿verdad? A hablar. Pero Adán no era que no sabía qué es lo que Dios había hablado. Dios le dio la palabra a los dos. Aquella fue tentada, fue inclinada, pero él fue voluntario. Y esto es la desobediencia. Cuando tú desobedeces, y por eso la palabra lo habla en verdad en el Nuevo Testamento, que por un hombre entró el pecado. No menciona a la mujer, porque usted no se ha preguntado nunca, ¿y por qué no menciona a Eva? Porque por Eva fue que hubo el pecado. No, es que Dios le dio gobierno a Adán, lo puso a él como la cabeza, lo puso a él como la persona que se le dio la palabra y las instrucciones. Y cuando Adán debió de haber dicho a la mujer, ¿sabes qué? No voy a participar de eso. Adán comió y comió por voluntad propia, porque lo quiso hacer. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y Dios dijo, yo creé primero a Adán. Entonces, por el pecado de Adán, dice la palabra, entró, ¿verdad? Por la desobediencia de de Adán, entró el pecado al mundo. Mire qué tremendo. Por eso la mandé a usted a estudiar Romanos 5, de 12 a 20, para que entendamos lo que vamos a analizar hoy. Porque es un tema tan lindo que yo le decía al Señor, pero qué deleite en esta palabra. Porque muchas veces nosotros, hermana, decimos, no, si yo soy salva, sí, pero los cuidados que debemos de tener en esa salvación es impresionante, impresionante. Dice, vamos a ver, más abajo me quedé, Génesis 3:17, vamos al mismo Génesis, allá abajito, voy a ir esperita a las que veo que están abriendo la Biblia, Génesis 3:17. Y el Señor aquí le remarca a Adán y le dice, 3:17, y al hombre le dijo, por cuanto desobedeciste, oiga bien, la voz, de tu mujer, comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comeréis. Mire qué cosa, de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos que él
¿A quién obedeció? ¿La voz que había oído primero, la voz de Dios? No, obedeció la voz de la mujer. ¿Pero por qué la obedeció? Ay, que la esposa tenía convencimiento. No, porque él quiso. Él quiso. Entonces, nosotros vemos que la palabra habla, que aún la palabra nos relata, dice el Señor, bueno, dejen de hacer tantos sacrificios, mejor sean obedientes. ¿Por qué? Porque puedes ser tú muy ayuno, pero si tu corazón, si tú no obedeces la palabra, si tú no sigues las instrucciones del cielo, puedes tener los mejores ayunos que tú creas que estás haciendo, pero eso no es grato delante de Dios. Porque si tu corazón no es recto, si tu corazón se contamina, si tu corazón, hermanitas, hace lo opuesto a la palabra, esto me lleva a saber a mí que tú eres desobediente. Entonces, ¿por qué tenemos que dar esta enseñanza así? Porque yo quiero que usted, ¿verdad? Camine con los piecitos juntitos y al sol de un soldado, al cuento de uno, dos, tres, así, porque tengo la responsabilidad como sierva suya, que estamos a su servicio, de que usted, si va a escuchar una palabra, usted sepa que esta palabra quede haciéndole un rema en su alma, y que esa alma que viene con costumbres, cosas que nosotros hemos heredado de nuestros ancestros, esa alma se alinee y se conecte al propósito de Dios. Y vemos, ¿verdad? Algo que yo tengo acá. Ahí Dios dice, le está dejando, mire, saber a Adán que el inicio de la vida sería desde ahora en adelante, ¿cómo? Con esfuerzo. Mire, con dificultad, donde tendría él que hacer sobrevivir en la tierra, porque antes todo era, ahí va, hijo, ahí va, pero ahora el Señor le enseñó la consecuencia del pecado. ¿Y qué más pasó ahí, siervita, en ese evento? Bueno, ustedes me lo mandaron, muchos de ustedes me mandaron su tarea, y yo las bendigo porque yo tengo escrito aquí los nombres de las personas, yo escribo todo, mis hermanos. Soy una mujer muy disciplinada, aquí le miran. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo una degradación. Y la degradación es que hubo una muerte física y una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual, siervita? Es la separación de la gloria de Dios. Es la separación de tener una relación con Dios genuina. Recuerden que Dios iba a ellos y desde ahí hubo una separación. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, expresando el dolor, el sufrimiento y todo lo que estuvo él ahí, en algún momento, Padre, Padre, ¿por qué? Él preguntó a su padre, porque en ese momento sintió la ausencia de Dios, pero la ausencia de Dios no fue porque él estaba en pecado, sino porque él estaba llevando vuestros pecados en la cruz del Calvario. La palabra lo recita así. Y por eso es que el Señor no puede vivir en una persona o visitar gente que esté en pecado continuo, en continuo práctica del pecado. Por eso la necesidad que nosotros despertemos en este tiempo y no seamos de los mismos, que ya hay muchos, en el nombre de Jesucristo. Dice, ¿qué consecuencia vemos entonces después de esto? Génesis 2, 16, 17. Anote. Y mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, más del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, ¿por qué? Mira, te voy a revelar por qué, le dice así. Porque Dios es tan bello que hasta dice por qué. Le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué le dijo? Te voy a mandar de vacaciones, le dijo el Señor. No, le dijo, ciertamente morirás. Morirás. Y yo veo en Adán que no solamente, hermanos, recoge en él dos consecuencias. Vemos consecuencias tras consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasó con Adán nos perjudica ahora a nosotros, nos perjudicó ahora a nosotros. Por eso era necesario que Jesús viniera. Porque, verdad, la palabra en lo que estuvimos estudiando, saben ustedes que dice que por un hombre entró el pecado
mas por otro ha entrado la misericordia, la bondad. Entonces yo creo que nosotros debemos de valorar esto tan hermoso. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ir a Romanos 5, del 12 al 20, que me encantó que andaban, Dios mío, andaban estas siervas tirando fuego en la mañana. Andaban empoderadas, decía yo, pero qué poderosos. Cielito, no sé si me quieres ayudar a leer, si lo tienes. Solo me señan. Sí, listo. Ayúdame ahí. 5 del 12 al 20. Amén. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Amén. Amén, Cielito. Gracias. Mira, vamos a tratar de tocar varios puntos en este versículo, porque este fue el versículo que dejamos de tarea para poder nosotros ir a escudriñar la palabra. Algo que me impresiona dentro de este cuaderno, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado esta palabra revelada para el pueblo. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Mire qué cosa, aquí lo está remarcando. Lo que estaba ya escrito en Génesis, hoy se remarca en el libro de Romanos, para que el pueblo sepa, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres, desde Adán hacia adelante, todo había un tiempo de muerte, usted fue viendo. ¿Y qué pasó también? Algo que está en el libro de Salmos, 90 días, si no me equivoco, habla también la palabra que debido a la cantidad de pecados que la gente hacía, óigame, Dios fue de 120 años, fue bajando a 80 años y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no podía dejar el Señor viviendo 1000 años a una persona en la tierra por debido, hermana, a la cantidad de maldad que la gente tenía. Entonces nosotros vemos que dice que desde ahí registra el Señor, desde ahí habla el Señor y testifica que por cuanto todos los hombres entonces heredaron, ¿qué heredaron? El pecado, y no solamente el pecado, heredaron la muerte, una muerte física y una separación de Dios con el hombre. Mire qué tremendo. Dice el 13, pues antes de la ley había, cada uno dice en el mundo,
pero no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés. ¿Cómo así, siervita? Aún no dice, mire qué lindo, aquí voy a remarcar algo. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual figura de que había de venir. ¿Qué habla aquí? Aquí hay algo tan importante. Dice que desde Adán a Moisés hay una énfasis que lo menciona la Biblia. ¿Y por qué ahí? Porque nosotros recordemos que cuando Moisés sube al monte se le revela, ¿qué se le revela a Moisés? La voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? No tendrás dioses ajenos, no desearías, ¿verdad? Desearías la mujer de tu prójimo, y le empezó a dejar Dios instrucciones al pueblo para que el pueblo supiera que era lo que a Dios no le gustaba. Por eso habla de la ley acá, porque Moisés fue el hombre que Dios le da la revelación para el pueblo y saber a Dios, ¿verdad? Saber el pueblo cómo acercarse a Dios, que era lo que a Dios no le parecía. Y no es que Dios no había hablado a los hombres, Dios ya había hablado, pero era necesario que Moisés trajera la revelación del dedo de Dios, escrito por el dedo de Dios, aunque Moisés, ¿verdad? Sabemos que hizo algo ahí y Dios lo mandó de nuevo. Ahora lo vas a hacer tú, le dijo, porque yo ya me imagino que tú te aprendiste lo que yo te di. Entonces le tocó a Moisés ir a escribir cada cosa de lo que Dios le había dado y decirle, esto es lo que Dios ha revelado. Esto es lo que Dios no quiere que practiquemos. Esto es lo que Dios dice, que si ustedes hacen, vamos a tener separación de Él, de su presencia en nuestra vida. Aunque somos un pueblo escogido con propósitos, con salvación eterna, pero esto a Dios le desagrada. Mire qué bonito. Entonces dice más abajo el 15, pero el don no fue, dice, como la, pero el don no fue como la transgresión. Mire, el don, ¿quién es el don? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la necesidad que Jesucristo entre en la vida nuestra, y no solo la nuestra, en la vida de nuestra familia. Porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron muchos más que los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Ahí lo menciona. Jesucristo. Dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación. ¿Y cuál fue el pecado? La desobediencia. La desobediencia. Pero el don vino a causa de muchas, ¿qué? Transgresiones. O sea que nosotros, hermanos, o nuestros ancestros, o lo que estaba atrás, después de Moisés y después de Moisés para adelante, el Señor vio y dijo, ellos no cubren mis requisitos para ser salvos. Entonces voy a tener, dijo el Señor, que intervenir. ¿Y qué? ¿Cómo intervino el Señor? Mandó a Jesucristo. Y mandó a Jesucristo porque no podíamos, hermana, de ninguna otra manera ser salvos nosotros. No podíamos de ninguna otra forma alcanzar la salvación. Dice el 17, pero sí por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué dice acá? La muerte. Qué cosa, ¿verdad? Dice aquí que reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo vuelve a mencionar. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, lo vuelve a mencionar, de la misma manera por la justicia de uno vino, mire qué lindo, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos como pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán que constituidos como justos. El 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Me impresiona esto porque le decía al Señor, uy, qué poder, es que el Señor que nosotros tenemos, amadita, cuando yo estaba estudiando esto, ¿sabe qué? Llegué a entender yo que Dios es un Dios completamente amoroso, completamente
ama. Él ama la creación. Yo me di cuenta más todavía de lo que yo ya sabía. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, entonces, ¿qué significa? Vamos a Juan 3:19. La palabra dice que la luz vino al mundo. Pero ¿qué dice la misma palabra? Que el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Y qué dice? Y esa es la condenación del mundo, que desecharon la luz y amaron más las tinieblas. O sea, Dios ha dicho su palabra. Y entonces dicen Romanos 3:23, anote. ¿Qué dice entonces, verdad? Como yo le puse acá, entonces, ¿qué significa no tener la salvación? Por cuanto dice, todos, mire, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios, siervita? ¿Y qué será la gloria de Dios? Amados, hay tanta promesa en esa gloria de Dios, descanso para tu alma, protección divina, tener alguien que cuida de ti, tener un lugar a donde reposar. La gloria de Dios es aquello que viene y te fortalece. La gloria de Dios es aquello que abre caminos, que limpia tu caminar y que va contigo. La gloria de Dios es todo. Recuerde que cuando nuestros antepasados, ¿verdad? Que la Biblia registra, habla del pueblo saliendo de Egipto. Y cuando ellos llegaban, ¿verdad? Iban por el desierto. ¿Qué cree usted que se manifestaba? Dice que Dios se manifestaba en el día con una nube. Esa es la gloria de Dios. Y dice que por la noche con una gran llama de fuego que les encendía y ahuyentaba toda clase de fiera, para que usted me entienda. Y dormían, hermanos, con calorcito rico, el clima, tranquilos. Entonces la gloria de Dios sí quiere estar con nosotros, sí quiere ir con nosotros, pero Dios necesita que el pueblo entienda, ya nosotros que hemos recibido la salvación, que nosotros en este momento, hermano, tienen que entender usted que esta salvación se debe de cuidar con temor, con temblor, con sabiduría, con entendimiento, porque esta salvación, cuando nosotros venimos y hacemos el pecado, la práctica del pecado, usted está pisoteando la sangre del Señor. Óigame, usted está pisoteando la sangre del Señor. Y cuando ya el Señor ha limpiado nuestra vida y nosotros volvemos a estar ensuciándonos, hay muchas preguntas que la gente me dice, Silvita, entonces la salvación se pierde. La salvación no se pierde, que se pierde es uno, porque nosotros tenemos libre albedrío, tenemos conciencia y razonamiento y nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. El Señor está ahí, el Señor está dispuesto, pero usted es el que decide si esa salvación usted alcanza lo que sigue. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor quiere eso para nosotros. Y me impresionó algo que yo quiero que lo estudiemos. Vámonos al libro de San Juan 3:19. Bueno, acá lo tengo. Dice, y esta es la condenación, que fue lo que yo le expliqué a usted. Dice que la luz vino, ¿a dónde? Al mundo. Está similar a lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dijo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué cosa. Entonces dice aquí que la luz vino al mundo y los hombres, como dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran buenas, dice ahí Servito. No, eran malas, decisiones propias. Decisiones propias, no, que yo quiero hacer esto y a mí nadie me manda. Decisiones propias. Sus obras son malas. Y por eso ellos prefieren hacer la maldad y dejarse guiar por lo negativo y aman servir la luz. No, nosotros no queremos ser parte de eso. Entonces dice acá que esa es la condenación que el mundo tiene. No los condena Jesús. Dios no los condena, óigame, no condena la palabra a nadie. Es que la gente quiere vivir en este tiempo haciendo lo que se les antoja y no se puede vivir así en el reino de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Dice 1 Timoteo 2:4. ¿Cuál es el plan de Dios entonces? Vemos aquí, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el plan de Dios, que toda la humanidad un día le reconozca y diga, hay un solo Dios, hay un solo mediador y hay un Espíritu Santo que está haciendo una promesa hermosa en cada vida que se deja restaurar, limpiar, purificar, guiar, enseñar, instruir, preparar, capacitar. Mire qué cosa. Y dice acá, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No dice que solo los trigueñitos, los blancos, los pelos rubios. No, no, no. Todos. Todo es todo. Dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo lo dice en su palabra en el libro de Juan, ¿verdad? 14:16 dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy. El Señor se representa a sí mismo y dice, yo soy, y yo soy esa verdad, yo soy ese camino. Y entonces, el Señor dice, yo soy. Entonces, el Señor quiere, el Dios todo perfecto, poderoso, amado, temible de parte del enemigo, porque el enemigo le teme, quiere que nosotros seamos salvos todos. Y no solamente esto, sino que vengamos a un conocimiento de que hay un mediador y que a través de Jesús nosotros tenemos inmensas promesas. Entonces dice que es la salvación a través de Jesucristo. ¿O qué es lo que provoca esta salvación a través de Jesucristo? Dice, primer punto, es una gracia inmerecida. Usted no se lo merece. Ni usted, ni su servita, ni nadie de su casa se lo merece. Por eso dice que es una gracia inmerecida. No lo merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos transgresores. ¿Qué es una transgresión, siervita? Bueno, la transgresión, para que usted me entienda en el ámbito natural, es, por ejemplo, un semáforo. Tiene 3 colores, ¿verdad? Todos lo conocemos, pero voy a poner ese ejemplo porque no quiero que no entendimos. No, un semáforo tiene el verde, el amarillo y tiene el rojo. Entonces, el verde te indica que debes de pasar. El rojo te indica que debes de parar. Pero el amarillo te indica de que tienes que tener precaución porque va a haber un cambio de colores. ¿Y qué pasa? A veces hay gente que se pasa en rojo. ¿Y qué pasa, siervita, cuando se pasa en rojo? Sale volando. Porque lo va a levantar el otro conductor que va en un carro, no sé, en una moto, en una bicicleta y lo atropella o le hace un lesionamiento. ¿Por qué? Porque no obedeció. Entonces la transgresión es no obedecer lo que Dios ha dejado en su palabra, no obedecer lo que Dios dejó escrito. Eso es transgredir la ley de Dios, para que usted entienda, es ir contra lo que Dios dijo que no hagamos. Por eso nosotros vemos que menciona a Adán como transgresor, porque Adán transgredió y le dijo, no debes de comer de ese árbol que está ahí. Porque yo le pregunto a usted, entonces Adán no sabía que era el árbol del bien y el mal. Sí sabía de ese árbol que está ahí, le dijo el Señor, de él no vas a comer. Sí, así de claro fue el asunto. Pero él dijo, no, voy a probar porque es que ese me apetite, no sé, me atrae ese. Y como la esposa le dijo, toma, mira, ¿verdad? Y entonces, porque hay personas que dicen, no, pero es que Eva, a él no, todos nosotros tenemos personalidades y tenemos nosotros, ¿verdad? Yo no quiero ir a ese lugar, yo no voy. Yo no quiero hacer eso, yo no voy, ¿verdad? Entonces es decisión propia. Él decidió y por eso Dios cuando él peca dice, por Adán entró el pecado, no dice por Eva, por Adán. Así dice la escritura, no lo digo yo, así lo dice la palabra. Entonces, dice acá que esta gracia inmerecida está compuesta de 2 cosas y que lo leímos. 1, redención y justificación. ¿Qué es la redención, siervita? Anoten. ¿Qué es la redención? Dice, es pagar por alguien y dejarlo libre. Mire qué bonito. Pagar por alguien y dejarlo libre. Por eso usted no se debe de sentir condenada. No se debe de sentir que Dios, ¿verdad? No, es que yo todavía estoy lidiando con eso. No sé por qué me siento así. Usted ya está libre, hermana. Ya Dios pagó en la cruz del Calvario. Su sangre fue presentada como una ofrenda para que usted fuese libre. Mire qué lindo, libre. Y vamos más adelante en el nombre de Jesucristo.
Éxodo 21:6. Me impresiona aquí porque aquí habla la palabra de esta libertad que había para aquellos que eran esclavos y hace una comparación la escritura de estos personajes. Y dice así, Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. En otras versiones dice ante Dios. Mire qué lindo. Yo estuve viendo las dos versiones, ante Dios y entre los jueces. Wow, wow. Me impresionó. ¿Por qué? Porque eran autoridades. Son personas que representan una autoridad. Y lo haré estar junto junto a la puerta, dice, o al poste, y su amo le honrará. Mire, le honrará, perdón. ¿Qué significaba eso? La oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Aquí, ¿qué significa esto, siervita? Explíqueme. Ok. Aquí vemos un claro ejemplo de esas casas que tenían algún servidor que era esclavo. Y estas personas en los tiempos de antes se practicaba lo que era, si usted ve, ¿verdad? Cada 7 años tocaban las trompetas de libertad y no sé qué en Israel. Entonces llegaban estos tiempos, para que usted entienda, ¿verdad? Donde podían ellos de alguna manera ser libres de estar en esa casa bajo servidumbre. ¿Se acuerdan de la viuda, verdad? Que le dijo le dijo, ¿verdad? Al profeta, mira, le dijo que me van a llevar mis hijos y van a ser esclavos. ¿Se recuerda usted? Es un tipo de esclavitud natural, pero también ese tipo de esclavitud hoy viene a nosotros y le voy a explicar cómo. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces, ¿verdad? Iba con él y se presentaba delante de la autoridad y lo ponía ahí y le decía, mire, hemos venido porque venimos delante de usted. Debido a que él ya cumplió un tiempo en mi casa y ya su deuda de él ya está casi pagada. Mire qué cosa. Y tal fecha él tendría que irse de mi casa. ¿Y sabe qué? El hombre, si había sido bien tratado en esa casa, si se consideraba de la familia, si se consideraba amado en ese lugar por su amo y por la gente de ahí, él decía, ¿sabes qué? Toma mi oreja, pon en mi oreja un arcillo para que usted me entienda y séllame. ¿Y sabe qué pasaba? El amo lo sellaba. Y dice que acontecía entonces que ese siervo se quedaba para siempre en esa casa, pero ya no era esclavo, ya era parte de esa casa y estaba en esa casa donde había sido esclavo y estaba ahí porque él quería, porque él le placía. ¿Y qué significa esto, siervita? Significa que el Señor habla en su palabra en el libro de Apocalipsis 3:20 y dice, si yo toco la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, óigame, y abre la puerta, entonces yo entraré y no solamente entraré, me sentaré contigo y tendré comunión y seremos uno con el otro y tendremos juntos. Entonces nosotros vemos que Dios habla de qué? Del corazón. En ese momento era la comparación en la orejita. Ahora Dios nos pide ¿qué? El corazón. ¿Entendemos bien esta enseñanza de acuerdo a Éxodo 21:6? Ok, gracias. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que del corazón mana la vida. De ese corazón, y por eso usted ahora, hermano, que está en Cristo Jesús, ese corazón usted lo debe de seguir entregando cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Dele ese corazón, porque ese corazón tiene un amo. Y usted no está en una iglesia por forzamiento. No, es que a mí me hicieron la llave, el pastor, y me tiene aquí a fuerza. Usted está bajo una protección de un amo que le ha dado una casa, un lugar de habitación. Y no solamente eso, el amo vive con usted. Y usted está con Jesús porque le ama, porque Él es el amo de su vida. Pero Él quiere que usted y Él sean uno solo, que lleguen delante de Dios los dos juntitos y que puedan hacer un pacto los dos juntos y decirle, ¿sabes qué, Señor Jesús? O ¿sabes qué, Dios? Yo quiero estar acá con mi amo se llama Jesús de Nazaret y quiero servirle por amor y quiero seguir haciendo lo que yo muchas veces dudo que soy y quiero seguir que Él siga haciendo su obra poderosa en mi vida. Porque de eso se trata este versículo, de eso se trata esta historia que encuentro en Éxodo 21:6.
La palabra habla que estas personas siendo esclavos, llegaba un tiempo de libertad, pero que ellos voluntariamente se quedaban con su amo por amor, por amor. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo, estamos con Jesús por amor. Y a mí eso me llena de gozo, me llena de gozo. Entonces dice que es la justificación, que es lo otro que yo, ¿verdad? La segunda énfasis, dice, es contrario al pecado o a la contaminación. Mire, contrario, es lo opuesto. ¿Y qué dice acá? Punto número 1, dice carta de derecho. La justificación te acerca a la promesa. Aquella vez que leímos, ¿verdad? Que dice en Romanos 8 que somos justificados. Pero ¿quiénes son los justificados? Escúchenme, los que caminan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Por eso el corazón tiene que ser entregado al Señor día, tarde, noche. ¿Por qué? Porque la palabra enseña acá que dice que nos acerca la promesa de Dios. Dice la opción número 2 que tengo yo, dice que nos hace libre del pecado. Vuelve a tener, dice, ¿y por qué? ¿Y por qué la importancia de hacerte libre del pecado? Porque vuelves a reconciliarte con Dios y vuelves a tener a papá visitándote y yéndote a buscar. Hola, aquí estoy buscándote, hija. Así como bajaba el Señor y hablaba con Adán y Eva, le decía, hijos, ¿dónde están? Y ustedes ven con lo que dijo, ¿verdad? Después de que ellos desobedecen a Dios, es que estamos escondidos, le dijo. Y les dijo el Señor, pero ¿y quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Después cuando le declara, es que estamos desnudos, Señor. ¿Quién les enseñó a ustedes esto? Entonces el Señor, lógicamente, empezó a interrogarlo, no porque Dios no lo haya sabido, sino porque Dios quería que a través de nuestra boca, de la boca de ellos, confesaran. ¿Y qué pasó con ellos en el escenario? Empezaron a echarse la culpa. Entre todos echaron la culpa, menos justificaron su... Ellos no se justificaron, no dijeron, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido perdón porque yo cometí un error. No, ellos dijeron, no, es que la mujer que me diste, o sea, le está diciendo a Dios, vos tenés la culpa porque me diste esta mujer. Le está diciendo a Dios, le está culpando al Dios Todopoderoso. ¿Y qué dijo Eva cuando va Eva y le Eva? ¿Qué pasó? No, es que la serpiente. Todo el mundo, ¿verdad? Yo no sé usted si se parece al escenario este que estamos tratando. Pero muchas veces nosotros no somos sinceros con Dios y a veces decimos, ¿qué me está pasando esto? Porque desde que estoy en el Evangelio sí sufro. ¿Pero por qué está sufriendo usted? ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué será que yo estoy pasando esto? Porque todo en la vida hay consecuencias. Entonces yo estoy enseñando esto porque yo necesito que usted, hoy que rompemos fila, que reentrenamos hoy el 12 de enero, hoy empoderada, que esta palabra quede remarcada en el corazón. Es necesario que nosotros que entendamos y comprendamos la palabra del Señor. Y dice acá, ¿por qué es necesario la salvación? Mire, no es que la salvación es necesaria porque como vino Dios y se le ocurrió mandar a su hijo, entonces como está ahí yo la voy a agarrar de así tranquila voy a andar porque yo soy salva. Vamos a ver, ¿por qué? Mire, hermano, usted tiene que ser muy agradecida por lo que vamos a estudiar hoy. Dice, punto número 1, la salvación fue dada a la humanidad por la ira venidera que viene de parte de Dios, ¿ok? Punto número 2, por la condenación eterna que había para el hombre. Y punto número 3, por la muerte eterna del hombre. ¿Ok? Vamos repítalo nuevamente, discúlpeme. Vamos a leer Tesalonicenses, porque dice, no los ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Dios no ha puesto en este tiempo su vida, ni la vida mía, ni la vida de toda nuestra familia, para que nos quemen o nos tengamos un juicio. No, hermana, nos ha puesto a nosotros para que Jesucristo nos dé salvación y para que nosotros hoy que entendemos qué es la salvación y de qué nos está previniendo el Señor de una ira venidera. ¿Y sobre quiénes viene la ira venidera? Para aquellos que le dan la espalda a la luz. Mire, usted tiene que ser entendida, no es con usted el asunto. No se preocupe por las cosas que vienen para la tierra. No es usted. Usted no está ahí en el plano. Usted ni aparece usted, fíjese. Pero como ya andan preocupados. Ahora,
debemos de orar por nuestras naciones. Debemos de orar por nuestras naciones. Eso es claro. ¿Qué dice más la palabra? Dice la condenación, Romanos 8:1. Ahora pues, dice la palabra, no hay ninguna condenación, mire, para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué usted entonces sigue sintiéndose culpable, condenada? Me siento así, me siento así. Aquí dice que los que estamos en Cristo Jesús no tenemos condenación. Ve la palabra como la exhorta a usted en esta mañana y le hace saber por qué te sigues sintiendo culpable, por qué estás todavía atada, por qué te sientes así. Si aquí dice la palabra misma, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muerte eterna. Punto número 3. Colosenses 2:14-15. Me encantó aquí porque digo yo, como me encanta, ¿verdad? Porque me recuerda a las guerras espirituales. Ok, dice, anulando la acta de decretos que había contra quién? Contra nosotros. Había una acta, había algo, para que usted entienda, había un informe. Y por ejemplo, vea, Angélica, aquí dice Angélica Velasco, y el Señor leyó y dijo, ¡ay, qué gran acta de decretos levantaron contra la sierva! ¿Y qué pasó aquí? Y no era, dice, que nos era contrario. O sea, ¿qué llevarnos contra? Que nos acusaba y nos señalaba. ¿Para qué? Para ser reos, esclavos, para ir a una condenación eterna. Dice, quitando, mire qué lindo, que no era contraria, dice, quitando de en medio y clavándola en la cruz. ¿A dónde se clavó eso? En la cruz. Por eso la cruz es tan importantísima. La gente dice, Jesucristo murió en la cruz. Sí, pero no solamente es eso. Hay mire, la palabra registra que mientras Jesús estaba ahí en esa cruz, ¿sabe qué estaba pasando? Los principados. Más abajito dice que bajaron los principados, todos los potestades bajaron a ese evento porque ellos querían ver, ellos pensaron que el plan de Dios estaba truncado, dijeron, truncamos el propósito de Adán y hoy vamos a truncar el propósito de Jesús, pero no sabían que muriendo Jesús y presentándose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venía una redención eterna para todo aquel que creyera en él y tuviera, dice, vida eterna, salvación. Y no solamente salvación, también protección del Padre. Esto es hermoso, esto es bello. De verdad que yo me gozo y me alegro, me empodero cuando veo estas cosas. Y nosotros vemos la historia en el libro de Hechos 16:28. Vamos a irnos al libro de Hechos. Búsquelo, porque hoy de aquí nos vamos a ir bien estudiadas. En el nombre de Jesucristo. Busque el libro de Hechos, usted, 16:28. Y cuando lo tenga, ¿verdad? Usted póngase feliz porque va a leer. Póngase feliz porque va a leer Biblia. Dice el 28. Mas Pablo clamó a una gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ok, ¿qué es lo que pasó aquí, siervita? Bueno, aquí vemos que Pablo y Sila estuvieron en un tiempo, ¿verdad? En ese momento estaban en las cárceles. Y pasó, ellos se pusieron a adorar y todo. ¿Y qué pasó, siervita? Bueno, hubo un acontecimiento que dice que hubo una gran manifestación del poder de Dios. Aún las cárceles fueron rotas, se rompieron las cadenas que estaban puestas en las manos de ellos, en los pies, todo, una liberación impresionante. Pero ¿qué más pasó? Había un varón que en ese momento se sintió angustiado y era el carcelero, era el que hacía la guardia en ese lugar. Y Pablo vio. Y le voy a explicar, vio en el espíritu, le voy a explicar por qué. Porque dice que cuando este hombre entra, él tuvo que, dice, deme luz para entrar porque no miraba. ¿Y cómo Pablo sabía que el carcelero estaba ahí, que se iba a hacer daño? Porque eso lo revela solo el Señor, amada. Mire qué cosa. Le dice, porque estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, ojo, se precipitó adentro. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. ¿Quién pidió la luz acá? ¿El carcelero, sí o no? Entonces, ¿cómo Pablo sabía que ese carcelero se iba a hacer daño y que estaba colocando la espada para
para metérsela o cortarse el cuello. No sé qué le iba a hacerse, pero dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí, ninguno se ha escapado, no te preocupes, acá estamos toditos. Solo fue algo que Dios hizo, pero no te preocupes, nosotros no estamos yéndonos, no te preocupes. Mire qué lindo. El 30. Y sacándolo, les dijo, mire, lo sacó, le dijo, vengan, vengan. Va con la luz, los alumbró y les dijo, vengan, vengan. Tengo una pregunta que hacer. Mire qué tremendo la pregunta que él les va a hacer. Y dice, ok, les dijo, mire qué cosa, el 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser qué? Salvo. Qué lindo, qué lindo. Le pregunta, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Y entonces ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le pregunto, ¿usted ha hecho eso? ¿Ha creído en el Señor Jesucristo? Porque le cuento, si usted ya creyó en él y usted lo ha confesado, le cuento, aquí está la respuesta, será salva. Será salva usted y su casa. La promesa llega no solamente a usted, también a los suyos, aunque usted no mire ahorita que su familia, que está en la iglesia, que están... No, pero el Señor dice, serás salvo tú y los tuyos. Así de sencillo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. O sea que ellos se trasladaron a la casa del carcelero y fueron y le hablaron la palabra del Señor Jesucristo. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, aquí va contando ya la versión, él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó ¿qué? Las heridas, estaban golpeados, mire. Dice, y enseguida se bautizaron él con todos los que, los suyos, qué lindo. Y llevándolo a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en quién. Mire, haber creído a Dios. Y yo de verdad que cuando yo miro esto, digo yo, wow, aún estando en las prisiones, Pablo y Silas, hay vida, y aún Dios te puede usar a ti, a pesar de tu condición, a pesar de que tú no veas, ¿verdad? Esa gran liberación, pero créeme que como hay una canción que ha salido ahora, pero en un de repente algo puede pasar. A mí me encanta la alabanza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos esta historia que a mí me impresionó. ¿Por qué? Porque el Señor siempre sigue haciendo. Siempre Dios sigue haciendo su poder, sigue haciendo su majestad y sigue Él dando vida donde la gente cree que hay. Porque yo le voy a preguntar a usted, ¿qué haría, verdad, Dios? Dije, bueno, sí, en el presidio predicar los presos, siervita, y ahí dijo la gente, ahí dice la gente, ahí dijo la gente mala, ahí dice. ¿Y cómo era usted? ¿Era bueno usted antes? No, usted era mala también, no me diga. Y nosotros, por eso debemos de tener ese agradecimiento. Y le dice al Señor, qué lindo. Y quiero tocar otro punto en el nombre de Jesús para ir terminando. Y me impresiona el libro de Juan 3:9 y 10. Vamos a leer algo que a mí me sacudió un poquito el piso acá. Dice el 3:9. Respondiendo a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí veo la historia clara del acontecimiento donde Nicodemo, ¿verdad? Va al encuentro, dice el 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal quiere decir un maestro, porque Jesucristo lo relata aquí en el 9:10, dice, eres maestro. O sea, este no era cualquier cosa, era un máster de la palabra, un sacerdote. Y dice, Nicodemo, un principal entre los judíos, le dice, y este vino a Jesús de noche, mire, me impresiona, no vino de día, de noche para no ser visto. Y le dijo, Rabí, le dice maestro también a él, sabemos que has venido de Dios, sabemos que tú has venido de Dios, no desconocían quién era él como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y no está Dios con él. Mire, aquí le reconocían en gran manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciese de agua, mire, naciese de nuevo, perdón, no puede ver el reino de Dios, el nacimiento.
¿Qué es el nacimiento, siervita? Usted ha visto personas, ¿verdad?, que se arrepienten y al ratito vuelven a hacer lo mismo. Entonces eso no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el nacimiento es dar a luz algo nuevo en tu vida. Y no podemos nosotros decir que somos criatura nueva si estamos practicando lo mismo de antier, antiantier, y hace 10 años y hace 20 años atrás. Entonces usted debe de revisarse hoy. ¿He nacido yo de nuevo? ¿Realmente? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciese de agua, aquí le dice ya, el que no naciese del agua, de la palabra, le dice, no naciese de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le suma ahora, ¿por qué del espíritu, hermano? Porque la palabra dice en Romanos 8, usted lo acaba de leer, dice más abajo, que solo aquellos que viven en el espíritu pueden estar sin una condenación. Y si usted tiene, hermano, si en algún momento, porque todos pecamos, en algún momento usted peca, dice que abogado tiene, pero usted tiene que aprender a que si el abogado habita en usted, ese abogado, ¿verdad?, va a defender su causa. Pero usted tiene que saber quién es su abogado, porque hay personas que no conocen ni a Jesús, dicen, no, sí, Jesús, pero nunca has tenido ni un sueño, ni una experiencia, ni un sonido en tu oído donde Dios te ha hablado, donde Dios te ha dicho una palabra de ánimo, de fortaleza. ¿Por qué? No porque Jesús no quiere evitar contigo, es que nosotros, el pecado nos hace apartarnos, ¿verdad? No nosotros, sino que Dios se aparta de nosotros. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, seguimos la palabra del Señor. Y me impresiona más adelante. Yo decía, wow, pero aquí dice, más adelantito vamos a leer el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí le está dando la revelación de la cruz a Nicodemo. Le está diciendo, es necesario que yo muera en la cruz. ¿Y por qué Jesús menciona esto? Quiero enseñar por qué. Porque cuando en el desierto iban, la gente empezaba a murmurar. ¿Y sabe de quién murmuraban? No, murmuraban de, no sé, del faraón, siervita. No, murmuraban de la autoridad que Dios había puesto y de Dios mismo. Entonces la murmuración trajo muerte. Mire, hermana, mire lo que quiero enseñarle. Trajo muerte. Y mientras el pueblo iba avanzando en el desierto, ¿qué pasó, siervita? Se aparecían las serpientes y mataban al pueblo a través de una picadura. Y el Señor manda a Moisés a decirle, ¿sabes qué? Levanta una serpiente. Y cuando levante esa serpiente y los que han sido picados, ya les voy a explicar por qué sucedió esto. Los que han sido picados por la serpiente, y cuando ellos miren la serpiente, van a recibir sanidad. Sí, así, ni más o menos. ¿Saben por qué? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué aconteció eso? ¿Saben por qué? Porque la serpiente representaba el traer a memoria lo que habían hecho en el camino y los hacía concientizar que habían pecado contra el Dios vivo. Y cuando ellos miraban la serpiente que representa a Satanás en aquel momento, ¿verdad? La serpiente, ustedes saben, él los llevaba a la serpiente que engañó a Adán, a Eva. Entonces ellos les traían una conciencia a ellos. El Señor mismo les traía una conciencia en su mente de que habían pecado. Y ellos en ese momento decían, Señor, yo no sé qué oración harían. Le decían Elohim, Jehová Rafa, no sé cómo le dirían. Perdónanos, papá, perdónanos. Y el Señor venía y ¡pum!, lo sanaba. Y eso, cuando yo recibí esa administración, dije yo, wow. ¿Y qué pasa cuando Jesús es colgado en el madero? ¿Qué haces cuando tú miras a Jesús? Yo te pregunto, es que hoy quiero que usted quede empoderada, quede siendo ministrada, que esta enseñanza no sea como que vio una enseñanza y ya, no, qué bonito, estuvo bien bonito, sí. No, yo quiero que usted, cuando termine esta enseñanza, usted vaya y le diga al Señor, Señor, perdóname. ¿Sabe? Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que yo también sea levantado
como aquella serpiente, para que cuando el humano reconozca que hay un Dios que dio a su hijo, tengan conciencia del que está en la cruz, está dando vida y vida en abundancia. Mire, hermano, esto es lo que Dios me daba a mí. Yo le decía al Señor, ay, qué tremenda palabra, Padre. Porque muchas veces nosotros miramos al crucificado, cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Es el que te va a dar vida eterna. Es el que hizo un pacto para acercarte de nuevo a Dios. Es la promesa a la humanidad para poder ser sacada de la ira venidera que viene para la gente que le da la espalda a Dios vivo. Vamos a seguir más adelante. El 15. Y para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor se dio en esa cruz y fue levantado, exhibido. Y las potestades bajaron y pensaron que vencimos. Hoy sí, seguimos llevando gente al infierno porque nosotros no hay quien rescate la humanidad. Miren, pero sigue algo más hermoso que a mí me impresionó. Yo me decía, guau. ¿Y sabe qué le dice el Señor todavía a Nicodemo? Le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, le dijo. Hoy le dice la verdad a Nicodemo. No sirvita ese otro versículo. Aquí estamos con Nicodemo todavía. Aquí estamos con Nicodemo y se lo puedo mostrar. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Jesús. El que en él cree no es condenado. Mire, hermana, usted tiene que saber, no hay ninguna condenación ahora en su vida. Usted es libre. Pero el que no cree, dice, ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Mire. Y esta es la condenación. Aquí habla. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿quién? No amaron más a Dios. No, aquí no dice así. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿cómo dice? Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Y viene, perdón, la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, ¿por qué la humanidad no quiere caminar con Jesús? Porque quieren hacer sus anchas, quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. Y como no quieren nada de santidad, nada de apartarse, no, yo para qué quiero ir a una iglesia, no, para qué, mejor así como estoy, tranquila, yo no le hago daño a nadie. Sí, no le hace daño a nadie, aparentemente, pero son transgresores de la ley. Y los transgresores de la ley tienen una penalidad y una condenación. Y si no vienen al reino de Dios y no aceptan a Jesús en su corazón, no hay otra salida para ser salvos. La palabra es clara. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Mire qué lindo. ¿Y qué dice más abajo? Dice el título, el amigo y el esposo. ¿Qué dice después acá? El 22 dice, después de esto, ¿después de qué? Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y los bautizaba. Y ahí sigue otra historia. No habla en el libro de Juan 3 al 21, está con Nicodemo. Todo el escenario es Nicodemo. A Nicodemo se le está revelando el plan de Dios. Y le está diciendo Jesús, ¿sabes qué? Yo soy el plan de Dios. Yo soy el diseño que Dios ha puesto en la humanidad. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el regalo de Dios para esta gente. Óigame, eso era una revelación poderosa en ese momento a Nicodemo. Yo dije, wow, qué revelación se le dio a Nicodemo. Pero Nicodemo, ¿verdad? Allá lo vamos a conocer si lo miramos allá. A que nos presenten a Nicodemo. Entonces nosotros vemos, amada, que Jesús le muestra el plan. ¿Por qué le menciono yo esto?
Porque si usted ve, el 3:1 empieza con Jesús y Nicodemo, pero en el 3:16 al 21 sigue con Nicodemo, dándole, ahí le representa todo el plan, el diseño. Mira, esta es la revelación, mira, te voy a contar. Porque Dios es tan bello, hermana. Jesús, ahí me hizo saber el Señor que Jesús no hace excepción de personas. ¿Por qué Jesús le quiso decir a Nicodemo el plan de salvación y que él era el plan de salvación? ¿Por qué Jesús no ocultó eso? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice, porque Dios mismo dice, yo quiero que toda la gente del mundo venga al conocimiento de la verdad. Si el Padre no es egoísta para la salvación, tampoco lo va a ser el Hijo. Entonces, a mí esto me llenaba en el nombre de Jesucristo. Y esta es la enseñanza que se ha impartido el día de hoy, 12 de enero, declarando en el nombre de Jesús, que sé que han quedado con una buena porción. ¿Ok? Bendiciones y feliz día. Ok. Tengo algunas preguntas.